Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27. Cuando usted lo tenga, confirma con un fuerte amén. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con impetu sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Puede tomar su asiento. En esta tarde voy a titular el tema de este mensaje: aprendiendo de los fracasos. Aprendiendo de los fracasos. ¿Cuántos hemos, hermanos, fracasado alguna vez en nuestra vida? ¿Cuántos hemos tenido más de algún fracaso en la vida? Creo yo de que todos los que estamos en este lugar, en algún momento de nuestra vida, hemos fracasado en alguna área, en algún momento. Esto es debido, hermanos, a que como seres humanos tenemos muchos errores, tenemos muchos defectos. Y muchas veces, hermanos amados, estamos expuestos al fracaso. No solamente los que viven alejados de Dios, sino incluso los mismos hijos de Dios. Estamos expuestos a fracasar en algún determinado momento de nuestra vida. Vuelvo y repito, esto es debido a que somos seres humanos llenos de errores y llenos de faltas, hermanos, en los cuales nos llevan muchas veces a fracasar. ¿Es deseo de Dios que fracasemos en la vida? No. El anhelo de Dios, hermanos amados, es que usted y yo triunfemos y tengamos, hermanos, la bendición de Él. Pero los fracasos, sin embargo, son parte de la vida del ser humano. Depende, hermanos, para que usted y yo usemos fracasos, hermanos amados, será, ¿verdad? Lo que usted y yo podamos recibir. Podemos usar el fracaso para mal, pero podemos usar el fracaso como un peldaño para crecer y seguir hacia adelante. Oiga esto, el fracaso, hermanos, es lo contrario al triunfo y es lo contrario, hermanos amados, al éxito. El fracaso, repito, es lo contrario al triunfo y es lo contrario al éxito. El fracaso significa malogro, significa resultado adverso, significa caída, significa ruina, significa decepción y significa también derrota. Como lo hemos leído en esta tarde, Jesús contó la parábola de aquellos dos hombres constructores. Ambos, dice la Biblia, que construyeron una casa. Uno es conocido como el hombre sabio y otro es conocido como el hombre insensato. El sabio, dice la Biblia, que construyó su casa sobre la peña, sobre la roca. Pero el insensato, la Biblia enseña que creó su casa sobre la arena. Vino el momento en el cual cada fundamento de casa sería probado. Vinieron los vientos, soplaron, dicen los vientos. Vino lluvia, vino tormenta, tempestad y golpearon sobre aquellas casas. El viento azotó sobre la casa que estaba fundada sobre la roca. Y la Biblia dice que la que estaba fundada sobre la roca permaneció firme. No cayó, dice la palabra de Dios. Esa roca representa a Cristo Jesús. Cualquiera que tiene su fundamento en Jesucristo no caerá, no fracasará, tendrá victoria, permanecerá. Pero luego la Biblia habla que también el viento y las tormentas azotaron la casa sobre la arena. Y dice la Biblia que aquella casa cayó, fue derribada y fue grande, dice, la ruina de aquel hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Este fue un gran fracaso para aquel hombre, hermanos, insensato, para aquel hombre que decidió construir su casa sobre la arena. Este fue un gran fracaso. Ahora me pregunto yo, si le dieran la oportunidad a aquel hombre que fracasó con esa construcción, si le dieran la oportunidad de construir una nueva casa, ¿usted cree que la construiría nuevamente sobre la arena o sobre la roca? Yo creo que la construiría sobre la roca, hermanos amados, porque uno aprende de los fracasos, ciertamente. Pero hay un dicho, hermanos amados, que dice, ¿verdad?,
que es tremendo cuando dice que tropezar una vez es de seres humanos, pero tropezar dos veces con la misma piedra, ¿verdad? Muchas veces es porque usted y yo simplemente pasamos por alto la enseñanza de los fracasos. Ahora, yo quiero, hermanos, antes de que hablemos sobre el aprendizaje que nos enseñan los fracasos, primeramente quisiera que supiéramos o conociéramos por qué razones los hijos de Dios muchas veces fracasamos en la vida. Estamos hablando como iglesia, estamos hablando como hijos de Dios. Creo yo que tenemos nosotros, hermanos, lo más grande en nuestra vida. Lastimosamente, el que vive alejado de Dios, pues lo puede tener todo y puede tener éxitos en la vida, pero tiene el mayor fracaso de no tener a Dios en su corazón. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, que tenemos el mayor éxito, hermanos amados, el mayor triunfo, que es tener a Dios en nuestros corazones, también tenemos que saber que van a existir fracasos en nuestra vida. Pero ¿por qué los hijos de Dios muchas veces fracasamos en la vida? Primeramente, la Biblia nos enseña que fracasamos muchas veces por no tomar en cuenta a Dios. Esa es una de las mayores razones y causas por qué muchas veces usted y yo fracasamos en la vida. Yo quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 1, verso 41 al 46. No tomar en cuenta a Dios, hermanos amados, es lo que trae muchas veces fracaso a nuestra vida. Deuteronomio capítulo 1, versículo 41 al 46. Si usted lo desea buscar, lo puede buscar. Si no, lo puede leer también en la pantalla. Pero miren lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios: entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros, dicen ellos, subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis por oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habita en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Hormá. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado ahí. Oiga lo que sucedió con Israel. Israel, hermano, se había quejado contra Dios. Entonces Dios se molestó con Israel, ¿verdad? Porque este pueblo, hermanos, se estaba quejando contra Dios, aún Dios estando con ellos. Pero entonces, cuando el pueblo ve que Dios se ha molestado, ellos entonces deciden, hermanos, ir a pelear contra sus enemigos. Pero Dios habla al pueblo y les dice: no vayan y peleen contra ellos, porque ciertamente serán derrotados. ¿Por qué causa? Porque yo, les dice el Señor, no estaré con vosotros. Mire, hermano, no hay peor batalla que aquella batalla que usted y yo peleamos sin la presencia de Dios. Es segura derrota. No podemos luchar, no podemos pelear si no es con la presencia de Dios. Y el pueblo, dice la Biblia, que no prestó oído ni obedeció a la voz de Dios, y fueron y pelearon contra los amorreos. Pero dice la Biblia que fueron derrotados y salieron corriendo, porque fueron derrotados, dice la palabra de Dios. Entonces volvieron ellos a Dios llorando, suplicando a Dios, y dice que Dios no escuchó la oración de ellos, ni atendió a su voz, dice la palabra del Señor. Oiga esto: no importa cuán preparados estemos o cuántas herramientas tengamos a nuestra disposición, si Dios no va con nosotros, vamos rumbo al fracaso. El pueblo, dice la Biblia, que se preparó con sus herramientas, se preparó con sus armas, se prepararon y dijeron: vamos a ir a pelear, vamos a ir a la batalla y vamos a vencer. Pero Dios les dijo: no vayan.
Porque ciertamente irán solos, yo no estaré con vosotros, le dijo el Señor. Sin embargo, ellos decidieron hacer lo que ellos quisieron hacer y fueron, hermanos, confiando en sus armamentos, confiando en sus herramientas, y fueron derrotados, dice la palabra del Señor. Por esto, hermanos amados, nosotros tenemos que tomar en cuenta a Dios para todo lo que usted y yo queramos emprender en la vida, sea pequeño o sea grande. Es importante contar con la presencia de nuestro Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. Si Dios está con nosotros, tendremos victoria. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Por eso razón tenía Moisés, hermano, cuando fue sabio al decir aquellas palabras a Dios, cuando le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevas de este lugar. Oiga lo que dijo Moisés. Dios le dijo a Moisés: ve, mi ángel irá delante de vosotros. Moisés le dijo: Señor, gracias, te lo agradezco. Tu ángel es poderoso, tu ángel puede ir adelante de nosotros, pero es que yo no quiero tu ángel, yo quiero tu presencia, le dijo Moisés. Moisés no estaba dispuesto a moverse del lugar si no era con la presencia de Dios. Oiga esto, Moisés prefería 1000 veces estar en un desierto, estar ahí aguantando hambre, que ir al desierto sin la presencia de Dios a ser derrotado por sus enemigos. Oiga, este es el valor que usted y yo debemos de dar a la presencia de Dios para todo lo que usted y yo hacemos, sea pequeño o sea grande. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Podemos ser muy inteligentes, podemos ser muy talentosos, podemos tener muchas herramientas a nuestra disposición para cualquier meta, para cualquier emprendimiento que tengamos, pero si no tenemos a Dios, iremos rumbo al fracaso. Entonces, ¿por qué muchas veces fracasamos en la vida? Es porque no tomamos en cuenta a Dios para nuestras decisiones, para nuestras metas y nuestros proyectos. Proverbios 21:31 dice lo siguiente: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria, dice la palabra de Dios. El caballo se alista para el día de la batalla, pero es que no es del caballo ni del jinete la victoria. La victoria es del Dios de los ejércitos. De Él es nuestra victoria. Sea su nombre glorificado. Pero cuando el ser humano pretende, hermanos, hacer cosas sin la presencia de Dios en su vida, fracasará. Tal fue el fracaso de un hombre llamado Sansón. Sansón, hermanos amados, no quiso obedecer la voz de Dios y pensó en algún dado momento que podría con sus fuerzas, con sus músculos, derrotar a sus enemigos sin la presencia de Dios. El problema fue que en un momento él desobedeció al mandato de Dios y la presencia de Dios se apartó de Sansón, dice la palabra de Dios. Y cuando salió dijo: saldré como las otras veces y los destruiré, los haré pedazos. Pero la Biblia dice que cuando vinieron los filisteos, Sansón se levantó, pero fue derrotado, dice la palabra de Dios. Fue, hermanos, grande el fracaso de Sansón. Y usted ve cómo él terminó, hermanos amados, prácticamente suicidándose y matando a todos aquellos que estaban en aquel estadio, viendo su persona como era expuesta, ¿verdad? Como un payaso. También está el fracaso de David, aquel hombre, hermanos, ungido por Dios. La Biblia nos enseña cómo también tuvo su fracaso. La Biblia dice cómo se metió con una mujer ajena. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, cómo le falló a Dios, cómo mandó a matar al esposo de esta mujer. Incluso, ¿verdad?, cómo hizo las cosas, ¿verdad?, de una forma mala. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios, hasta ese punto, dice la palabra del Señor, que cortó su reino. A pesar de que Dios lo perdonó, lo levantó, pero David tuvo un fracaso en su vida por desobedecer a Dios. Jonás tuvo también un fracaso en su vida. La Biblia dice que no consultó a Jehová para ir, hermanos, a Tarsis. Jehová lo había mandado para Nínive. Jonás se fue para Tarsis, pero estando, dice la Biblia, en alta mar y yendo a Tarsis, se levantó un fuerte viento, una tempestad, y no se controlaba hasta que él expuso la verdad y dijo: láncenme al mar, porque este Dios
Estoy en desobediencia con él. Y la Biblia dice que lo lanzaron al mar y se lo tragó un pez. Luego usted sabe la historia, como Jonás fue enviado siempre a predicar la palabra que Dios había dado a él. Entonces tenemos estos ejemplos en la Biblia de hombres, hermanos amados, que hicieron las cosas, hermanos amados, sin consultar a Dios, y que fueron rotundamente a un fracaso. Todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, todo lo que sintamos, si no va respaldado por la presencia de Dios, vamos a fracasar. Eso yo quiero que usted se lo lleve en esta tarde en su corazón. Antes de hacer algo, antes de emprender un camino, antes de emprender una meta, antes de emprender un propósito, antes de emprender cualquier cosa en la vida, arrodíllese delante de Dios, consulte a Dios y dígale: Señor, ¿es esto tu voluntad que yo haga? ¿Es esto que tú quieres que yo haga esto o no? Porque yo no quiero fracasar en la vida. Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, dice el proverbista, en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propia sabiduría. No te apoyes en tu propio, aleluya, herramientas. Apóyate en Jehová tu Dios. Apóyate en Él. Fíate de Dios y Él te ayudará, dice la palabra de Dios. Reconócelo en todos tus caminos, no solo en algunos. Reconócelo en todos tus caminos, dice la palabra de Dios, y Él enderezará tus veredas, dice la palabra de Dios. Salmos 37, 5 dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, dice la palabra del Señor. ¿Ve cuán importante es tomar en cuenta a Dios? Cuán importante es tomar en cuenta a Dios para todo lo que usted y yo hacemos en la vida. Entonces entendemos que muchas veces fracasamos en la vida porque no tomamos en cuenta a Dios. Tomamos en cuenta mejor al amigo, tomamos en cuenta mejor al familiar, tomamos mejor en cuenta, ¿verdad?, a los libros, a la gente de otro lado, pero a Dios muchas veces lo dejamos a un lado, y es cuando vienen los fracasos. El no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida nos lleva, hermanos, a fracasar en la vida. Hoy Dios nos está dando una advertencia, más de alguno en esta tarde. Yo creo que nos está dando una gran advertencia Dios a todos nosotros los que... Yo no sé cuáles sean sus planes en esta tarde. Yo no sé cuáles sean sus propósitos en esta tarde. Pero Dios habla a nuestra vida y te dice: cuidado, si mi presencia no va contigo, no te muevas, no actúes, no hagas si no es con Dios de tu lado. Tenemos que tomar, hermanos, en cuenta a nuestro Dios para todo aquello que usted y yo hacemos en la vida. Cuando el hombre fracasa, cuando el ser humano fracasa en la vida, debe de cuestionarse primeramente y preguntarse: ¿dónde fue que yo fallé? ¿A dónde fue que yo erré? ¿Consulté a Dios? ¿Tomé en cuenta a Dios para estas decisiones? Y entonces nos daremos cuenta si consultamos a Dios, si tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida o no le tomamos en cuenta a nuestra vida. En segundo lugar, esto nos lleva al segundo lugar. ¿Por qué fracasamos muchas veces? En segundo lugar, fracasamos, hermanos, al hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Escuche eso. Hacer la voluntad de Dios a nuestra manera nos lleva al fracaso. Una cosa es hacer la voluntad de Dios a su manera, pero otra cosa de Dios, o más bien pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero a nuestra manera. Mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 12 al verso 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 12 al verso 15. Vamos a leerlo. Cuando usted lo tenga, confirma con un fuerte amén. Hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera. Primer libro de Crónicas 15, 12 al 15. ¿Lo tiene? Alabado sea el nombre del Señor. Creo que no está en la pantalla.
Se nos están durmiendo ahí. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 12 al verso 15, hermano. Está después de Génesis, antes de Apocalipsis, en uno de esos libros. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 12 al verso 15. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Dice: les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová de Dios a Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Oiga, aquí hay un problema. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel 6, versos 6 al 8. Vamos a entender el problema. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 6 al verso 8. Hacer la voluntad de Dios a nuestra manera nos lleva a un fracaso total. Era voluntad de Dios que cargaran el arca, que llevaran el arca, ¿verdad? Que cargaran el arca los de los levitas, que se santificaran los sacerdotes, los levitas, y que cargasen el arca, pero no lo hicieron así. ¿Qué pasó? En segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 6 al verso 8. Cuando usted lo tenga, confirma con un fuerte amén. Dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes lo tropezaban. Mire quiénes llevaban el arca. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Mire lo que sucedió. La voluntad de Dios era que los levitas, los sacerdotes, cargasen el arca de Jehová en sus hombros. Pero estos hombres tenían que estar con una condición. ¿Cuál era? Tenían que estar santificados. Porque si los levitas, que eran los encargados, nadie más podía cargar el arca. Nadie más. Ningún profeta, ni aún Samuel podía cargar el arca en ese momento. Solamente los levitas. La Biblia enseña que ellos debían de cargar el arca. Ni el rey David podía cargar el arca tampoco. Solamente los levitas. Pero tenían que santificarse. ¿Qué sucedió? La Biblia dice que en el libro de Crónicas, que lo que estaba pasando es que quienes llevaban el arca eran los bueyes en una carreta, hermanos. Y dice la Biblia que Usa, al ver que los bueyes llevaban el arca, y uno de los bueyes se tropezó y el arca iba a caerse, entonces Usa quiso agarrar el arca para que el arca no se cayera, y cuando la tocó, la Biblia dice que Jehová hirió a Usa y lo mató en ese momento. Uno, porque Usa no estaba asignado a tocar el arca de Jehová. Qué tremendo, hermano. Así es de Dios, así es Dios. ¿Qué pasa? Que a veces lo tenemos a Dios como un Dios, ¿verdad? Que nos deja pasar una y otra ahí, un día que tranquilo, chévere ahí. No, hermano, Dios, ese es el Dios que usted y yo servimos. Dios es un Dios serio y santo. Y tenemos que tener cuidado con las cosas que Él nos empeña, nos enseña a hacer conforme a su voluntad y no la nuestra. Entonces el acto de Usa fue bueno porque él trató de ayudar. La intención de Usa era buena. Él trataba de que el arca no se cayera, pero lastimosamente hizo la voluntad de Dios como él quiso, no como Dios lo había establecido. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que se cargase el arca no por bueyes, no por carretas, sino por los levitas santificados. Tenían que cargar el arca. Entonces, esto nos enseña algo bien importante. Nos enseña, hermanos amados, que es la voluntad de Dios que hagamos muchas cosas en la vida,
pero que las hagamos conforme a su voluntad, no a la nuestra. Usted cuando va a hacer un trabajo, el dueño del trabajo le dice cómo quiere las cosas. Y usted puede ser muy profesional en su trabajo, pero si usted no hace las cosas como le dijo su jefe y las hizo a su manera, van a haber problemas. Es peligroso y le diga, bórreme todo eso y lo vuelve a hacer como yo se lo dije. Pues así es Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Congregarnos cuando se nos ronca la gana. A su nombre. Ay, Dios mío. Ayunar cuando se nos pega la gana. Vigilar cuando nos acordamos. Hermano, la voluntad de Dios no se hace como nosotros querramos, se hace como Dios lo dice, como Dios lo demanda. Usted quiere tener éxito en su vida espiritual, usted quiere tener éxitos y triunfo en su vida espiritual, haga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios y no a nuestra manera. Oiga, es la voluntad de Dios que el soltero se case. Amén. Si quiere, ¿verdad? Porque hay solteros que no se quieren casar. Pero es la voluntad de Dios que aquel que está soltero, o viudo o viuda, y quiera casarse, pues se case, ¿verdad? Pero que lo haga conforme a su voluntad. No, que yo voy a tener mi novio a mi manera. Voy a tener mi novia a mi manera. No es así. Estamos entendiendo por qué muchas veces fracasamos en la vida. Porque no se trata de hacer las cosas a nuestra manera. Se trata de hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hablábamos el domingo pasado que Dios honra a los que le honran. Oh, alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. Dios honra a aquellos que le honran. A su nombre sea la gloria. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. A cuántos jóvenes, novios, personas que están a punto de casarse, les he aconsejado y les he dicho yo: honren a Dios y Dios los honrará a ustedes. Honrenle al Señor y el Señor los honrará a ustedes también. No se trata de tener un noviazgo o de casarnos a nuestra manera. Se trata de hacer todo conforme a la voluntad de Dios. En la Biblia hay un orden para el noviazgo, en la Biblia hay un orden para el matrimonio. El que se casa en el Señor no tiene que probar pastel, nada de eso antes, ¿verdad? Usted sabe el orden que hay conforme a la voluntad de Dios. Ahora, es la voluntad de Dios que usted y yo prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, pero conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Porque usted puede decir: estoy bendecido, tengo un gran trabajo, pero si el trabajo lo está evitando de congregarse y más bien lo está matando espiritualmente, entonces esa prosperidad no vino de Dios. Porque la Biblia dice que la prosperidad que viene de Dios no añade tristeza. A su nombre. ¿Cuánta gente millonaria y en tristeza, hermano? En depresión, pero gloria a Dios, porque lo poco del justo es lo mejor que lo mucho de muchos pecadores. Lo poco del justo lo lleva a tener gozo todo el tiempo, alegría, bendición de parte de Dios. Entonces Dios quiere que seamos prosperados, pero hermanos, que hagamos las cosas conforme a su voluntad, siempre poniéndolo a Él primeramente antes de todas las cosas. Ahora, es la voluntad de Dios que usted tenga éxitos y triunfos en la vida, pero que sean conforme a la voluntad de Dios y no conforme a su voluntad, no a su manera, sino a la voluntad y a la manera de nuestro Dios. De nada sirve alcanzar muchas cosas sin la presencia de Dios, hermano. De nada sirve alcanzar muchos logros sin tener a Dios en nuestra vida. Moisés, oiga esta palabra, hermano, oiga, Moisés prefería un desierto que una tierra nueva sin la presencia de Dios. Moisés prefería 1000 veces un desierto árido
Si Dios le hubiera dicho a Moisés, bueno, en esas te vas a estar, papá, porque yo a quien te he dicho que voy a mandar delante de ustedes es mi ángel. Si no te quieres ir, pues ahí vas a estar aguantando hambre y sed, ahí quédate. Estoy seguro que Moisés se queda ahí, hermano. Porque Moisés amaba la presencia de Dios. Moisés no podía vivir sin la presencia de Dios. Y Moisés sabía que para hacer todo lo que debía de hacer, tenía que hacer, hermanos, y consultar a ese Dios que lo había llamado. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. Ahora entendemos por qué muchos ministerios fracasan. Usted puede ver y puede dar una mirada ahorita al mundo entero y puede ver cuánto ministerio está en fracaso. Y oiga esto que le voy a decir, tal vez no es porque Dios no los haya llamado. ¿Sí? Tal vez esos ministerios que han fracasado no es que Dios no los llamó. Posiblemente Dios sí los llamó. ¿Cuál es el problema? Es que quizás dejaron de hacer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios a su manera. Ese es el peligro que llevamos los hijos de Dios, los ministros, pastores, evangelistas. Tratar o creer hacer la voluntad de Dios, pero no conforme a su voluntad, sino a nuestra manera. Y eso lleva al hombre, al ministro o todo ministerio a fracasar en la vida. Quizás, amados hermanos, aleluya, ahí lo podemos ver en la vida de Saúl. ¿Quién llamó a Saúl? ¿Quién puso a Saúl como rey? Fue Dios. ¿Sí o no? Dios llamó a Saúl, Dios puso a Saúl como rey. ¿Y quién desechó a Saúl como rey? Fue Dios también. O sea, Saúl fracasó no porque Dios no lo haya llamado, no porque Dios no lo haya puesto sobre Israel como rey, sino porque Saúl trató de hacer la voluntad de Dios a su manera. Dios le dijo: ve y mata a Amalek y a todo lo que está ahí, niños, gatos, chuchos, todo, hombres, mujeres, vacas, animales, arrasa con todo, le dijo Dios. Saúl obedeció, fue donde los amalecitas comenzó a matar a medio mundo, pero la Biblia dice que perdonó lo mejor del ganado y las ovejas y se las trajo a Israel. Entonces Dios se dolió en su corazón y le pesó en su corazón haber puesto a Saúl como rey de Israel, dice la Biblia. Entonces usted puede ver que Saúl obedeció la voluntad de Dios, pero lo hizo a su manera. Ese es el gran peligro que muchas veces pensamos nosotros: voy a ayunar, voy a hacer un ayuno a Dios, pero lo hacemos a nuestra manera. Estamos aguantando hambre de gusto, porque el ayuno hay que hacerlo como Dios nos enseña. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Cómo se debe de hacer ese ayuno? ¿Para qué se debe de hacer el ayuno? ¿Por qué necesitamos el ayuno? Todo es necesario. Podemos orar porque es la voluntad de Dios que oremos, pero si la oración no va conforme a la voluntad de Dios, oramos en vano. Oramos en vano. Entonces ese es el fracaso. Mucha gente dice: pero yo ayuno, yo oro, yo voy todos los días a la iglesia, yo doy diezmo, yo doy ofrendas, pero ¿por qué me pasan las cosas que pasan? ¿Por qué fracaso? ¿Por qué esto y lo otro? Bueno, hay algún problema quizás ahí. Quizás estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Dios demanda que todo aquel que le sirve, que todo aquel que se considera discípulo, ande como Él anduvo en la tierra. Haga conforme a su palabra acá en la tierra. Es una demanda de parte. ¿Quiere tener éxito? ¿No quiere fracasar en su vida espiritual? ¿No quiere fracasar en esta vida? Entonces es necesario hacer la voluntad de Dios como Él quiere que hagamos su voluntad. ¿Cuántos le alaban a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Porque muchas veces fracasamos, ya sea en el matrimonio. No es porque Dios no nos haya aprobado el matrimonio. Muchas veces Dios nos ha aprobado el matrimonio. Muchas veces Dios ha estado ahí. El problema es que muchas veces dejamos de hacer la voluntad de Dios por un periodo de tiempo.
y nos ponemos a hacer nuestra propia voluntad. Y es ahí donde vienen los fracasos. Al matrimonio, al ministerio. ¿Qué más pudiéramos poner? ¿En qué área de nuestra vida pudieran venir fracasos si dejamos de hacer la voluntad de Dios como Él lo demanda y hacemos nuestra propia voluntad? Imagínense si las hermanas decidieran hacer su propia voluntad de ser esposas como ellas quieren, pues. No conforme a la palabra de Dios. Imagínense que los hermanos hagan las cosas a su manera, no como la Biblia lo enseña. Imagínense que yo me ponga a ser pastor. Si Dios me llamó a ser pastor, Dios me estableció en este ministerio, pero yo comienzo a hacer la voluntad de Dios a mi manera. Hermano, la iglesia se puede llenar y podemos ganar muchas almas, pero Dios no está conmigo. Saúl siguió reinando por muchos años más, pero Dios ya no estaba con él. Dios estaba con un jovencito llamado David, preparándolo, enseñándole, porque era el primero, el único que iba a suceder a este hombre llamado Saúl. Entonces vemos la importancia, hermanos amados, número 1, de contar con Dios. Número 2, de hacer la voluntad de Dios conforme a su voluntad, de la forma que Él quiere que usted y yo la hagamos. 3, ¿por qué fracasamos en la vida? 3, oiga esto, por el orgullo y por la altivez. Por eso fracasamos en la vida, por el orgullo y la altivez. Proverbios 16:18 dice lo siguiente. Proverbios 16:18 dice, oiga, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Está ahí? Ahí está, mire. Lo leemos nuevamente. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Por qué muchas veces fracasamos en la vida? Por el orgullo y por la altivez. Claramente el texto nos enseña que antes del quebrantamiento sucede algo en la vida de la persona. Es la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Es no atender ni aceptar consejos ni corrección. Eso es soberbia. Cuando una persona no acepta consejos ni corrección, ¿qué nos enseña? ¿Cómo lo llama la Biblia? Soberbio y necio. ¿Y cómo dice la Biblia que tenemos que hacer cuando el necio no acepta consejos? Dejar el necio en su necedad. El orgullo y la altivez. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. Dios habla al ser humano, le dice, no hagas esto, no vayas por ese camino, no estés haciendo las cosas de esta manera. No, yo así las hago como yo quiero y voy donde yo quiero y hago conforme a lo que yo quiero. Bueno, entonces viene y se aproxima el quebrantamiento a la vida de la persona. Viene el golpe en breve. El orgullo, hermanos, convirtió a un querubín en un ser maligno llamado Satanás, ¿sí o no? El orgullo y la altivez convirtieron a un querubín hermoso que tenía el sello de la perfección, lo convirtió en un ser maligno llamado Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda en esta tarde. El corazón de Satanás se llenó de orgullo y de altivez y pensó en algún momento ser aún más que Dios o ser semejante a Dios. Entonces Dios, dice la Biblia, que lo derribó a tierra a causa de su orgullo y de su altivez. Dios lo quebrantó. El orgullo convirtió a un rey llamado Nabucodonosor en una bestia del campo. Después de habitar en un palacio, después de tener tanto poderío, después de tener tantas cosas en Babilonia, después de haber levantado tantas cosas y ser un hombre más grande sobre la faz de la tierra, este hombre llamado Nabucodonosor, la Biblia dice, hermanos, que Dios lo humilló a llegarlo a ser como las bestias del campo y habitar entre los animales del campo. Un rey poderoso, imagínense, comiendo como comen los animales, con las uñas grandes como las bestias del campo, arrastrándose y comiendo y corriendo con los animales del campo. Así Dios lo mandó. ¿Por qué? A causa de su altivez y a causa del orgullo que se elevó en su corazón.
¿Por qué fracasamos muchas veces? Es porque el corazón se nos llena de orgullo. El diablo nos dice: no hay nadie como vos. Se nos llena el corazón de altivez. Y un corazón lleno de orgullo, de soberbia y altivez es un corazón semejante al corazón de Satanás. El orgullo y la altivez son las señales de un fracaso anunciado totalmente. Usted quiere ver las señales de un fracaso eminente. El orgullo, la soberbia y la altivez son señales de un fracaso eminente en la vida del ser humano. Dios es el que levanta, pero Dios también tiene el poder de derribar a suelo todo aquello que se cree altivo o orgulloso. Gloria a Dios. Si queremos tener, hermanos, triunfos y éxitos en nuestra vida espiritual y en todas las áreas, tenemos que aprender a caminar conforme a Jesús lo dijo en su palabra: sean mansos y humildes de corazón, como yo lo dijo el Señor. No dijo como Pedro, como Pablo, como Judas, como Lucas, como Mateo, como quien sea. Dijo como yo, dijo el Señor Jesús. Sean mansos y humildes de corazón, como yo, dijo el Señor. El Papa que recientemente falleció, murió. Ese hombre se atrevió a decir una gran blasfemia ante el mundo y dijo que el mayor fracaso de Dios fue el Hijo en la cruz del Calvario. Yo no sé cuántos vieron la noticia, pero eso lo dijo él textualmente con sus palabras. Lo llamó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Llamó eso el gran fracaso de Dios. La Biblia nos demuestra lo contrario, que esa fue la mayor victoria que Cristo tuvo sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre el infierno, y nos dio vida y vida eterna a través de él a nosotros. A su nombre sea la gloria en esta tarde. Así es, hermanos. La mayor victoria que tuvimos nosotros es que Cristo Jesús haya muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Eso nos enseña la humildad, la sencillez de corazón con la cual Jesús caminó en esta tierra. El orgullo y la altivez llevan al ser humano al fracaso en la vida. Muchas veces, al vernos así, Dios nos derriba a tierra. Dios nos derriba a tierra, hermanos. Y muchas veces nos hace revolcarnos en el polvo para recordarnos que somos polvo y al polvo volveremos. Que somos polvo, como dice la alabanza, y nada más. Y que aquí el único grande y poderoso y que sin él no podemos hacer nada es nuestro Padre celestial. Cuarto lugar, ¿por qué fracasamos en la vida? Porque simplemente nos rendimos. Porque simplemente nos rendimos, tiramos la toalla. Es la causa por las cuales muchas veces fracasamos en la vida. Muchas veces el fracaso viene, mis hermanos amados, porque simplemente decidimos rendirnos. Muchas veces pensamos que Satanás nos ha derrotado y que Satanás nos ha llevado al fracaso, pero no es verdad. La razón por la cual muchas veces fracasamos nosotros no es porque el diablo nos haya derrotado, sino porque simplemente usted y yo decidimos rendirnos. Quiero que sepa algo en esta tarde: Satanás no puede derrotar a un hijo de Dios. ¿Cómo que no, hermano? ¿Y cómo es que andan muchos pastores ahí nuevamente en el mundo y en el pecado? ¿Cómo que no lo puede derrotar el diablo? No, Satanás no puede derrotar a un hijo de Dios que está firme en Dios. No lo puede derrotar. A menos que éste se rinda.
andan en el mundo, no porque Satanás los derrotó, porque se rindieron, porque tiraron la toalla. Quiero decirles, Satanás no te puede vencer. Te está haciendo la guerra el diablo no te puede vencer. Agárrate de Dios fuertemente, confía en Él. Dios pelea por los suyos. Dios pelea por sus hijos y hijas. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por su iglesia. No hay nada que el diablo pueda hacer para derrotar a la iglesia de Cristo. Jesús lo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque Él nos ha dado victoria. En su nombre tenemos victoria. Pero ¿por qué muchas veces fracasamos en la vida? Simplemente porque nos rendimos, porque tiramos la toalla y decimos: no puedo más. No puedo más. Hasta aquí llegué, hasta aquí me quedo, me rindo. Y esa es la causa. Vamos terminando. Por último, ¿qué nos enseña Dios sobre el fracaso? ¿Qué nos enseña nuestro Dios sobre el fracaso en nuestra vida? Oiga, hermanos, el fracaso Dios lo usa como una lección para nosotros. El fracaso Dios no lo usa como manera de juzgarnos o de señalarnos. Dios usa el fracaso como una lección de enseñanza para nosotros como seres humanos. ¿Qué nos enseña Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de los fracasos? ¿Alguna vez usted ha aprendido de su fracaso? ¿Ha aprendido usted de su fracaso, de sus tropiezos? ¿Ha aprendido usted? Porque yo creo que todos hemos tropezado en algún momento, todos hemos fracasado, todos hemos tomado alguna mala decisión en algún dado momento, todos hemos hecho tal vez algo malo en algún dado momento. Pero la pregunta es: ¿hemos aprendido algo nosotros? Lo hemos aprendido porque Dios ha querido enseñarnos algo a nosotros. ¿Qué Dios nos enseña a través del fracaso? Número uno, a depender totalmente de Él. A no hacer las cosas ya conforme a nosotros, sino conforme a Él. A depender totalmente de Él. Como lo decía el primer punto, tomar en cuenta a Dios en todo. A tomar en cuenta a Dios en todo, amados hermanos. ¿Por qué muchas veces fracasamos? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Dios nos enseña a través del fracaso a depender de Él. Y el Señor nos dice: bueno, ¿y qué pasó? Pues no me avisaste. Ya ves lo que te pasa. No me avisaste, no hablaste conmigo, hombre, yo te hubiera dicho. ¿Verdad que si usted sabe que su familiar, su hijo, su mejor amigo va caminando por un camino donde hay leones, donde hay fieras, verdad que usted le va a decir: no vayas por allí? No vayas por ahí, porque ya está orando un león que Dios le envíe comida. Si somos nosotros, imagínense Dios cómo es. Dios nos advierte y Dios nos enseña a depender de Él. ¿Qué nos enseña Dios a través de los fracasos? Número 2, a ser humildes. A ser humildes, porque el que no consulta a Dios, el que no toma en cuenta a Dios para sus proyectos, le está diciendo a Dios: no te necesito, soy autónomo, absoluto y puedo con esto. Entonces el Señor nos derriba y nos enseña a nosotros a ser más humildes. Cuando una persona cae en pecado y se va para el mundo y vuelve a Dios y se arrepiente de su pecado, Dios espera que haya esa persona aprendido de ese fracaso y no vuelva con el mismo orgullo y la altivez y queriendo cosas y otras. No. Porque entonces Dios lo vuelve a derribar a tierra. Y así pasan las personas que no aprenden a ser humildes. Dios derriba a tierra a todos los altivos y soberbios. Dios nos enseña a través del fracaso a ser sabios. Entonces nosotros aplicamos lo que la Biblia dice: el sabio ve el mal de lejos y se aparta. Ya el sabio conoce lo que está mal, porque ha aprendido del fracaso. Es sabio. Es sabio. Muchos de sus consejos a los tiernos, a los nuevos, estoy seguro que los nuevos puedan tomarle: bueno, ¿y este hermano qué se cree? ¿Esta hermana qué se cree? Hermano nuevo, hermano tierno, usted que está acá, esos hermanos que le aconsejan,
ya han caminado un ratito. Y si pudieran mostrar sus cicatrices espirituales, les enseñaría cuántas heridas, cuántos golpes han tenido, pero cuánto Dios los ha amado y los ha levantado, y la misericordia de Dios los ha sostenido y los sigue usando. Dios usó los fracasos de un hombre llamado Pedro para enseñarle. Cuando Pedro se hundió al haber salido de la barca, Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro cortó la oreja de Malco, ¿quién se acuerda de esa etapa, de esa parte de la Biblia? Cuando están arrestando a Jesús para llevarlo a ser crucificado, entonces Pedro había hecho una promesa: Señor, aunque todos se alboroten, yo no me voy a alborotar. Y saca a Pedro, hermano, la guarizama, la espada, y así agarra al primero, que era Malco, que tenía Jesús agarrado. Viene Pedro y así le tira, hermanos amados, el machetazo, y Malco se da la vuelta y le pasa arrancando la oreja. Yo se la puse la escena ahorita para que usted se imagine cómo fue. Le voló la oreja a Malco. El Señor le dijo: Pedro, cálmate. ¿Que acaso yo no pudiera pedir al Padre que me envíe millares de ángeles? Pedro, así no es. La Biblia enseña que Jesús tomó la oreja de Malco y se la puso nuevamente en su lugar, y la oreja sanó y curó. Porque Dios quería enseñar algo a Pedro. Pedro, no es hiriendo como se ganan las batallas, sino restaurando. Amén. Pedro aprendió ahí: no es con espada, no es con ejército, no es de esta forma. Y el tercer fracaso de Pedro fue que Pedro negó a Jesús. Jesús le había dicho: me vas a negar antes que el gallo cante. No 3 veces. Antes que el gallo cante, tú, le dice, me habrás negado 3 veces. Y claramente, cuando aquella gente miró que Jesús lo llevaban para ser crucificado y Pedro estaba ahí escondiéndose, la gente lo miró y dijo: ahí está uno de ellos, ahí está. Y lo agarraron y le dijeron: ¿verdad que tú andabas con Jesús? Y él dijo: no, yo no lo conozco, no sé quién es. Primera. Pedro hubiera tenido que acordarse: Jesús me dijo que lo iba a negar y yo le dije que no. Y va corriendo Pedro y lo agarran otros: ¿verdad que tú andabas con él? Sí, tú andabas con él. No, le dijo: yo no sé quién él es, no sé. Y la Biblia dice que la tercera vez Pedro negó a Jesús y dijo: no lo conozco, no sé quién es él. Y de repente el gallo comenzó a cantar, y entonces Pedro oyó el gallo. Me imagino que el corazón de Pedro se desplomó en 1000 pedazos, hermano. Se sintió fracasado, se sintió derrotado. Dijo: le he fallado a aquel que me ha amado, le he fallado, lo he negado. Aquel que me amó, aquel que me perdonó, aquel que anduvo conmigo, aquel que anduve con él, le he negado, le he fallado, he fracasado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros de esa manera en los fracasos? Sobre todo cuando le hemos fallado a Dios. Sin embargo, Dios usó el fracaso de Pedro para enseñarle. Y no solamente para enseñarle, sino para hacerlo crecer, para formarlo y para ponerlo de una posición a otra posición. Y le dijo, cuando volvió a buscarlo y lo encontró, le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro le dije: Señor, sí te amo. Vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Le dice Pedro: sí, Señor, te amo. Tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, estoy seguro que se acordó. Y le dijo Pedro: Señor, tú lo sabes. Y el Señor sabía que sí, Pedro lo amaba. Y Jesús le dijo: Pedrito, entonces te encomiendo mis ovejas.
Ya no vas a ser un pescador, ahora vas a ser un líder. Vas a llevar a mi rebaño, vas a cuidar a mis ovejas, vas a ser un pastor. Alabado sea el nombre de Dios. Es que Dios usa el fracaso en enseñanza, en crecimiento, en formación para nuestra vida. Yo puedo decir: sí, he fracasado, sí, he fallado muchas veces, sí, he cometido muchos errores, pero Dios ha usado mis errores, mi fracaso, mi falta para formarme, para levantarme, para sacarme de donde estaba y ponerme ahora a donde me tiene. Oh, gloria sea el nombre de Dios en esta tarde. Yo no sé si tú y yo vayamos a fracasar el día de mañana en algo, en una cosa o en otra, pero yo quiero que tú recuerdes esta palabra en esta tarde. Cuando el fracaso venga a tu vida, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de retroceder ni de mirar atrás. Es tiempo de levantarse, es tiempo de sacudirse el polvo. Mire, caí, me empolvé, me raspé, ya basta. Voy a secar mis lágrimas. Mi espada está en el suelo, la tomo nuevamente, la levanto en alto, y aquí estoy para la batalla. Aquí estoy para pelear. Ahora no lo voy a hacer de la manera que lo hice antes. Ahora voy conforme a la voluntad de Dios. Porque David, cuando fue contra Goliat, no vino en su fuerza, sino que dijo: Dios de los ejércitos, en cuyo nombre vengo, oh, alabado sea el nombre de Dios, Él te entregará en mi mano. Hoy le dijo David a Goliat: Él te entregará en mi mano, y cortaré tu cabeza, y daré por comida tu cuerpo y tu cabeza a las aves de los cielos. La Biblia dice que David venció a Goliat por la mano de Dios. Oh, mis hermanos, póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Demos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me enseñas que aunque muchas veces podamos o hayamos fracasado en la vida, hayamos tenido derrotas, hayamos tenido, Señor, fracasos, aún así, Señor, tú has usado esos fracasos para enseñarnos. Hoy yo te ruego, Dios mío, si hay alguien que se siente que ha fracasado en alguna área, oh, tú has hablado a su vida en esta tarde y has mostrado, Dios mío, que tú usas los fracasos como enseñanzas para que dependamos de ti, para que con humildad y sencillez de corazón hagamos tu voluntad y no la nuestra. Oh, Señor, fortalécenos, ayúdalos, guíanos. Oh, gloria, 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 Santo Espíritu de Dios. Oh, Santo Espíritu de Dios, te alabamos, te adoramos en esta tarde. Renueva mi ser, Señor, renueva mi vida, fortalécenos, oh Dios. Levántanos, oh Dios mío, en esta tarde. Levanta cada corazón, levanta cada vida, Dios mío de gloria. Aquel que se ha sentido desanimado, aquel que se ha sentido derrotado, aquel que se ha sentido fracasado, Dios mío, en esta tarde renueva sus fuerzas. En esta tarde levanta, Dios mío, y aviva, transforma, Señor, y llena los corazones. Oh, sí, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Señor, vamos a adorar.
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Sí, Señor, queremos estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Aleluya, Señor. Necesito adorar. Dame de beber, Señor, de tu manantial, y dame de beber. Necesito más de ti, Señor. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Oh, sí, Señor Jesús. Y dame de beber. Yo necesito más de ti, Señor. Necesito más. Levante sus manos y dame de beber. Abra su corazón a Dios en esta tarde. Oh, sí, Señor. De tu manantial se derrama el agua de vida en esta tarde. Dame de beber. Hoy necesitamos de ti, Señor. Necesito más. Y dame de beber. Aleluya. Hoy necesitamos más de ti, Señor. Necesito más. Dame de beber. Oh, de tu mano. Sí, Señor Jesús. Y dame de beber. Necesito. Oh, sí, Señor. Gracias, eterno Dios. ¿Cuántos le dan una ofrenda de aplausos a Dios? Gracias, Señor. Dios es bueno. Puede tomar su asiento, hermano, en esta tarde. Si hay alguien que quisiera reconciliarse o recibir a Cristo en su corazón, puede hacerlo en esta tarde. El joven que está ahí, creo que Alberto, bless you. Alberto, ¿quiere recibir a Cristo, Alberto?